Su propia madre lo llamaba monstruo. Su familia lo escondía como una vergüenza. Los historiadores lo pintaron como un idiota manipulado por mujeres sedientas de poder. Pero, ¿y si todo esto fuera una mentira cuidadosamente construida? ¿Y si el hombre al que todos subestimaron fuera, en realidad, el único genio en una familia de psicópatas? ¿Qué harías si nacieras en la familia más poderosa del mundo, pero fueras considerado una vergüenza viviente desde el momento de tu primer aliento? El 1 de agosto del año 10 a.C., en la ciudad de Lugdunum, la actual Lyon, en Francia, nació un niño que cambiaría para siempre el destino de Roma. Pero nadie en ese momento hubiera apostado ni un denario por él. Tiberio Claudio Druso, Nerón germánico, llegó al mundo con una serie de problemas físicos que en la sociedad romana obsesionada con la perfección corporal lo convertirían en un paria dentro de su propia familia. Su padre, Nerón Claudio Druso, era un general brillante y querido por el pueblo, hermano del futuro emperador Tiberio. Su madre, Antonia la Menor, era hija de Marco Antonio y Octavia, la hermana de Augusto. En otras palabras, Claudio tenía la sangre más noble de Roma corriendo por sus venas, pero la genética es caprichosa y el destino había decidido jugar una broma cruel con este niño imperial. Desde sus primeros años, Claudio arrastraba la pierna derecha. Su cabeza temblaba involuntariamente, babeaba sin control y tartamudeaba de forma tan severa que a veces era imposible entenderle. En una sociedad donde la oratoria era el arma más poderosa de un político, donde la apariencia física determinaba el respeto social, estos defectos eran más devastadores que cualquier herida de guerra. Su propia madre, Antonia, no podía ocultar su disgusto y, según los testimonios de la época, se refería a él como un monstruo de hombre, uno que la naturaleza comenzó a trabajar, pero nunca terminó. Imaginen la crueldad de crecer escuchando a tu propia madre describirte de esa manera. El emperador Augusto, su tío abuelo, prohibió que Claudio se sentara con la familia durante los eventos públicos para evitar que la gente se burlara de él. La humillación constante se convirtió en el pan de cada día para el joven Claudio. Cuando su padre murió en campaña en Germania, en el año 9 de Cristo, el niño de apenas 18 meses perdió no solo a su protector, sino también su última oportunidad de ser visto con respeto dentro de la familia. Su hermano mayor, Germánico, se convirtió en la estrella de la familia, guapo, carismático, brillante militar, todo lo que Claudio no era. Los sirvientes se burlaban de él abiertamente, los familiares lo evitaban en las reuniones sociales, y cuando Tiberio se convirtió en emperador, le negó cualquier cargo político significativo. Pero aquí está el primer gran misterio de esta historia. ¿Realmente era Claudio el idiota que todos creían o había algo más profundo ocurriendo? Porque mientras su familia lo marginaba y la sociedad romana lo rechazaba, algo extraordinario estaba sucediendo en la mente de este joven aparentemente defectuoso. Bajo la superficie de esas limitaciones físicas se estaba forjando uno de los intelectos más brillantes de su generación. Y tal vez, solo tal vez, esas mismas deficiencias que lo convirtieron en el hazmerreír de Roma también se convertirían en su salvación y en el arma secreta que lo mantendría con vida cuando el resto de su familia se destruyera entre sí. Todo había comenzado brillantemente con Augusto, el primer emperador, quien logró transformar una república desangrada por guerras civiles en un imperio próspero y estable. Durante más de 40 años, Augusto construyó las bases de lo que sería la grandeza romana. Reorganizó el ejército, estableció una administración eficiente, pacificó las fronteras y creó una prosperidad que Roma no había conocido jamás. Pero Augusto cometió un error que perseguiría a Roma durante generaciones. No estableció un sistema claro de sucesión.
Cuando murió en el año 14 de Cristo, el poder pasó a su hijastro Tiberio, un general competente, pero un político desastroso. Tiberio comenzó su reinado con promesas de continuar la obra de Augusto, pero pronto mostró su verdadera naturaleza. Paranoico, misántropo y profundamente resentido por haber sido obligado a divorciarse de la mujer que amaba para casarse por conveniencia política, Tiberio se convirtió en un emperador cada vez más ausente y brutal. En el año 26 de Cristo, abandonó Roma por completo y se retiró a la isla de Capri, donde, según los rumores, se entregó a los vicios más depravados mientras dejaba el gobierno en manos de Lucio Helio Sejano, el prefecto pretoriano que se convirtió en el hombre más poderoso de Roma. La década de los años 20 y 30 de Cristo fue un infierno para cualquier romano de clase alta. Sejano desató una cacería de brujas sin precedentes, utilizando las leyes de traición para eliminar a cualquiera que considerara una amenaza. Las acusaciones de lesa majestad se convirtieron en el arma favorita para destruir carreras, confiscar propiedades y ejecutar a senadores. La familia de Claudio no fue la excepción. Su madre Antonia vio cómo varios miembros de su círculo cercano eran arrestados, juzgados y ejecutados bajo cargos fabricados. El terror se había apoderado de Roma y nadie estaba a salvo. Cuando Sejano finalmente cayó en desgracia en el año 31 de Cristo, y acusado de conspirar contra el propio Tiberio, la paranoia del emperador se multiplicó exponencialmente. Los últimos años de su reinado fueron una orgía de sangre. Ejecutó a su propia nuera, Agripina la Mayor, y a 2 de sus nietos. La familia Julio Claudia se estaba autodestruyendo sistemáticamente, y cada muerte alimentaba más la suspicacia y la crueldad de Tiberio. Para cuando el emperador murió en el año 37 de Cristo, Roma respiró aliviada, creyendo que lo peor había pasado. Pero el infierno apenas comenzaba. El sucesor de Tiberio fue su sobrino nieto Cayo Julio César Augusto Germánico, mejor conocido por su apodo, Calígula, que significa botitas de soldado. Al principio parecía la respuesta a las plegarias de Roma. Joven, carismático, hijo del adorado Germánico, hermano de nuestro protagonista Claudio. Los primeros meses fueron prometedores. Liberó a los prisioneros políticos, organizó magníficos juegos y parecía haber heredado la popularidad de su padre. Pero algo se quebró en la mente de Calígula después de una grave enfermedad en el año 38 de Cristo. Y lo que siguió fueron 4 años de locura absoluta que llevaron al imperio al borde del colapso total. ¿Qué haces cuando el mundo entero te considera un estúpido, pero tienes acceso a la biblioteca más grande del mundo conocido? Esta es la pregunta que definió la juventud de Claudio, y su respuesta cambiaría no solo su destino, sino el de Roma entera. Mientras su familia brillaba en los salones del poder y su hermano Germánico conquistaba gloria militar en las fronteras del Rin, Claudio encontró refugio en un lugar donde sus deficiencias físicas no importaban. El mundo de los libros, el conocimiento y la sabiduría acumulada de siglos. Fue el gran historiador Tito Livio quien primero reconoció el potencial excepcional que se escondía tras la apariencia torpe de Claudio. Livio, autor de la monumental historia de Roma desde su fundación, vio en el joven lo que nadie más había visto: una mente brillante, una memoria prodigiosa y una pasión genuina por el conocimiento que superaba con creces a la de cualquier otro miembro de su generación. Bajo la tutela de Livio, Claudio no solo aprendió historia, sino que desarrolló una metodología rigurosa de investigación que le permitiría, años después, escribir obras que los propios historiadores antiguos considerarían fundamentales. La producción intelectual de Claudio fue simplemente asombrosa.
Escribió 43 libros sobre la historia de Roma, comenzando desde el final de las guerras civiles, un período que otros historiadores evitaban tratar por considerarlo demasiado delicado políticamente. Pero Claudio tenía una ventaja única. Había vivido estos eventos desde adentro, había escuchado las conversaciones familiares, conocía los secretos que nunca se harían públicos. Sus 21 libros sobre la historia de los etruscos fueron considerados la obra definitiva sobre esta misteriosa civilización, basada no solo en fuentes escritas, sino en su conocimiento personal del idioma etrusco, que dominaba completamente. Sus 8 libros sobre Cartago representaron otro logro extraordinario. En una época donde la mayoría de los romanos veían a los cartagineses simplemente como enemigos bárbaros, Claudio se tomó el tiempo de aprender púnico y estudiar la civilización cartaginesa desde una perspectiva académica, no propagandística. Escribió una autobiografía en 8 volúmenes que, según los testimonios antiguos, era tanto una obra literaria como un documento histórico invaluable. Pero tal vez su proyecto más ambicioso fue su tratado sobre el alfabeto romano, donde propuso la adición de 3 nuevas letras para representar sonidos que el latín no podía capturar adecuadamente. Lo que hace extraordinaria esta producción intelectual no es solo su volumen, sino su calidad y originalidad. Claudio no era un simple compilador de información existente, era un investigador que buscaba fuentes primarias, que entrevistaba a testigos, que corroboraba datos. Desarrolló lo que hoy llamaríamos un método científico para el estudio de la historia. Sus obras se perdieron con el tiempo, víctimas de la damnatio memoriae, que siguió a los excesos posteriores de la dinastía Julio-Claudia, pero los fragmentos que conservamos y las referencias de otros autores nos permiten entender que estamos hablando de uno de los intelectos más brillantes de la antigüedad. Pero aquí viene la pregunta que cambia todo. ¿Realmente era casualidad que Claudio fuera ignorado por su familia durante las purgas de Tiberio y Sejano? ¿Era solo suerte que sobreviviera cuando tantos otros parientes fueron ejecutados? ¿O había algo más calculado en su aparente torpeza? Porque resulta que durante las décadas más peligrosas de la historia Julio-Claudia, cuando ser inteligente y ambicioso significaba la muerte, el supuesto idiota de la familia no solo sobrevivió, sino que prosperó intelectualmente. Sus deficiencias físicas se habían convertido en la armadura perfecta. Nadie teme a un tartamudo que babea, nadie conspira contra alguien que considera mentalmente deficiente. Y mientras Roma se desangraba en conspiraciones y traiciones, Claudio se preparaba en silencio para algo que nadie, ni siquiera él mismo, podía imaginar. El 24 de enero del año 41 de Pincecristo, a cuando los conspiradores que acababan de asesinar a Calígula encontraron a Claudio temblando detrás de una cortina en el Palacio Imperial, creyeron haber encontrado al títere perfecto. Pero lo que siguió en las horas posteriores revela una de las maniobras políticas más brillantes de la historia romana, ejecutada por un hombre que supuestamente no entendía de política. La versión tradicional de los eventos nos cuenta que Claudio fue arrastrado a la fuerza al campamento pretoriano, donde los soldados lo proclamaron emperador casi por accidente. Pero cuando analizamos los detalles de lo que realmente ocurrió, emerge una imagen completamente diferente. Primero, consideremos la cronología. Calígula fue asesinado al mediodía en los pasillos subterráneos del Teatro de Marcelo. Para las primeras horas de la tarde, Claudio ya había sido encontrado, trasladado al campamento pretoriano y proclamado emperador con el apoyo unánime de la guardia. ¿Realmente fue todo tan espontáneo como quieren hacernos creer las fuentes antiguas? La clave para entender lo que realmente pasó
está en un personaje que la mayoría de las historias mencionan solo de pasada: Herodes Agripa I, rey de Judea y amigo íntimo tanto de Calígula como de Claudio. Herodes no era solo un observador casual de los eventos romanos. Era un operador político sofisticado que había sobrevivido a las cortes de 3 emperadores diferentes. Y resulta que Herodes había estado en Roma durante semanas antes del asesinato, supuestamente en una visita diplomática rutinaria. Pero las fuentes nos cuentan que fue precisamente Herodes quien sirvió como mediador entre Claudio y los pretorianos, quien ayudó a negociar los términos de la sucesión. Mientras el Senado romano se reunía en el Capitolio para debatir la restauración de la República, algo extraordinario estaba ocurriendo en el campamento pretoriano. Claudio no estaba siendo víctima de las circunstancias, estaba negociando. Los guardias pretorianos no eran soldados comunes, eran la élite militar romana, hombres con educación y experiencia política. Y estos hombres veteranos decidieron apostar su futuro por el supuesto idiota de la familia imperial. ¿Por qué? Porque Claudio les ofreció algo que ningún senador republicano podría garantizar: estabilidad, continuidad y, sobre todo, una bonificación inmediata de 15.000 sestercios por soldado. Pero la verdadera genialidad política de Claudio se reveló en cómo manejó al Senado. En lugar de marchar sobre el Capitolio con las legiones, como habría hecho cualquier general ambicioso, Claudio envió mensajeros, negoció, ofreció amnistía a los conspiradores contra Calígula, prometió respetar las prerrogativas senatoriales y presentó su acceso al poder como una necesidad temporal para evitar el caos. Los senadores, que habían pasado horas debatiendo quién debería liderar la restauración republicana sin llegar a ningún acuerdo, se encontraron frente a un fait accompli presentado de la manera más diplomática posible. Lo más revelador de todo es lo que Claudio hizo en sus primeras semanas como emperador. Lejos de actuar como un novato abrumado por las circunstancias, implementó una serie de medidas que revelaban una comprensión profunda de los problemas estructurales del imperio. Restauró las finanzas imperiales que Calígula había destruido, reorganizó la administración provincial y comenzó un programa de obras públicas que no solo proporcionaría empleo, sino que también demostraría la competencia del nuevo régimen. Estos no eran los actos de un hombre que había llegado al poder por accidente. Eran las decisiones de alguien que había estado preparándose para este momento durante décadas. La primera revolución administrativa de Claudio fue la creación de lo que hoy reconoceríamos como un gabinete ministerial. Antes de él, los emperadores romanos gobernaban a través de una mezcla caótica de senadores, amigos personales y esclavos domésticos que manejaban la correspondencia imperial. Claudio cambió todo esto al crear departamentos especializados dirigidos por libertos altamente educados y capacitados. Narciso se convirtió en el secretario de correspondencia, manejando todas las comunicaciones oficiales del imperio. Palas asumió el control del tesoro imperial, convirtiéndose efectivamente en el primer ministro de finanzas de la historia. Calisto dirigió el departamento de justicia, supervisionando los tribunales imperiales. Esta innovación administrativa era revolucionaria por varias razones. Primero, creaba una burocracia profesional basada en la competencia, no en el estatus social. Los libertos que Claudio eligió eran hombres educados, muchos de ellos griegos con formación en administración, matemáticas y derecho. Segundo, establecía líneas claras de responsabilidad y autoridad, eliminando la confusión y los conflictos de jurisdicción que habían plagado administraciones anteriores. Tercero, y más importante, creaba un sistema que podía funcionar independientemente de los caprichos personales del emperador. Los resultados fueron inmediatos y espectaculares.
El déficit fiscal que Calígula había creado con sus extravagancias desapareció en menos de un año. Los casos judiciales que se habían acumulado durante años de negligencia comenzaron a resolverse de manera sistemática. La correspondencia imperial, que antes tardaba meses en procesarse, ahora se manejaba con una eficiencia que impresionaba incluso a los críticos del régimen. Claudio había creado algo que ningún emperador anterior había logrado, un gobierno que realmente funcionaba. Pero la verdadera genialidad del sistema de Claudio se reveló en su reforma judicial. El emperador no se contentó con delegar. Se involucró personalmente en la administración de justicia de una manera que no tenía precedentes. Presidía tribunales hasta 8 horas al día, escuchando casos que iban desde disputas comerciales hasta acusaciones de traición. Sus sentencias, que inicialmente fueron ridiculizadas por su aparente inconsistencia, revelan en realidad un patrón sofisticado de pensamiento jurídico que priorizaba la equidad sobre la tradición legal rígida. Lo más extraordinario de todo es que Claudio logró hacer estas reformas sin provocar una revolución. El Senado, que había resistido ferozmente cualquier intento anterior de centralizar la administración, aceptó los cambios de Claudio porque los presentó como restauraciones de la tradición augustea, no como innovaciones revolucionarias. Los libertos poderosos no fueron vistos como amenazas a la aristocracia senatorial, porque Claudio se aseguró de que mantuvieran un perfil bajo y respetaran las formas tradicionales. La brillantez política de Claudio residía no solo en saber qué cambios hacer, sino en saber cómo implementarlos sin crear enemigos innecesarios. Era un maestro del arte de hacer que las revoluciones parecieran evoluciones naturales. ¿Qué tienen en común la construcción de carreteras, la expansión del comercio marítimo, la reforma monetaria y la creación del primer sistema de seguridad alimentaria urbana de la historia? Que todos fueron elementos de la estrategia económica más sofisticada que el mundo antiguo había visto, diseñada e implementada por el mismo hombre al que los historiadores describían como un títere de sus libertos. Porque cuando analizamos la política económica de Claudio sin los prejuicios de las fuentes antiguas, descubrimos a un visionario que entendía principios económicos que no serían formalizados hasta la época moderna. La herencia que Claudio recibió de Calígula era desastrosa. En solo 4 años, su predecesor había dilapidado el tesoro imperial acumulado durante décadas por Augusto y Tiberio. Los 2.700 millones de sestercios que Tiberio había dejado al morir se habían evaporado en espectáculos grandiosos, construcciones megalómanas y regalos extravagantes. Pero el problema no era solo la falta de dinero, era la destrucción de la confianza en la moneda romana y en la estabilidad económica del imperio. Los comerciantes dudaban, los inversores se retiraban y las provincias comenzaban a cuestionar si Roma podría mantener sus compromisos financieros. La respuesta de Claudio fue multifacética y brillante. Primero, estabilizó la moneda romana mediante una reforma que combinaba austeridad fiscal con inversión estratégica. Eliminó los gastos superfluos de Calígula, pero mantuvo y expandió aquellos programas que generarían crecimiento económico a largo plazo. Segundo, lanzó el programa de obras públicas más ambicioso desde la época de Augusto, pero con una diferencia crucial. Cada proyecto estaba diseñado no solo para proporcionar empleo inmediato, sino para generar beneficios económicos sostenibles. El proyecto más emblemático de esta visión económica fue la construcción del nuevo puerto de Roma en Ostia. Claudio no se conformó con ampliar las instalaciones existentes, diseñó y construyó un puerto artificial completamente nuevo que podría manejar el volumen creciente de comercio mediterráneo.
La ingeniería era revolucionaria. Diques de concreto que se extendían mar adentro, almacenes diseñados para proteger las mercancías de los elementos y un sistema de canales que permitía a los barcos llegar directamente al corazón de Roma. El costo fue enorme, pero los beneficios transformaron la economía romana. Simultáneamente, Claudio lanzó la construcción de dos nuevos acueductos, el Aqua Claudia y el Anio Novus, que no solo proporcionaron agua fresca a la ciudad creciente, sino que también alimentaron un programa de desarrollo urbano que creó miles de empleos en construcción, manufactura y servicios. Pero Claudio fue más allá de la simple construcción. Creó un sistema integrado de desarrollo económico que conectaba infraestructura, comercio y política fiscal de manera que maximizara el crecimiento. La verdadera genialidad económica de Claudio se reveló en su política hacia las provincias. Mientras emperadores anteriores habían visto las provincias principalmente como fuentes de tributo, Claudio las vio como mercados potenciales y socios comerciales. Expandió agresivamente la ciudadanía romana no por altruismo, sino porque entendía que los ciudadanos romanos tenían más incentivos para invertir en la economía imperial y contribuir a su crecimiento. Al final de su reinado, la población de ciudadanos romanos había aumentado de aproximadamente 4.9 millones a casi 6 millones, un crecimiento que representaba no solo una expansión demográfica, sino una explosión de actividad económica. Los resultados de esta política económica fueron espectaculares. El comercio mediterráneo se duplicó durante el reinado de Claudio. Las ciudades provinciales experimentaron un boom de construcción que rivalizaba con el de la propia Roma. Los ingresos fiscales imperiales no solo se recuperaron, sino que superaron los niveles anteriores a Calígula. Cuando Claudio murió en el año 54 d.C., dejó un imperio más próspero, más integrado y más estable económicamente de lo que Roma había sido jamás. Y todo esto lo logró el hombre que supuestamente no entendía de política ni de administración. La Bretaña había obsesionado a los líderes romanos durante casi un siglo. Julio César había desembarcado allí 2 veces, en el 55 y 54 a.C., pero sus expediciones fueron más raids glorificados que conquistas reales. Augusto había considerado seriamente la invasión en múltiples ocasiones, pero siempre había concluido que los costos superarían los beneficios. Calígula había llegado al extremo de marchar sus legiones hasta las costas de la Galia solo para ordenarles recoger conchas marinas como botín del océano antes de regresar a Roma. La Bretaña se había convertido en el símbolo del límite del poder romano. Pero Claudio vio lo que otros no habían visto, oportunidad donde otros veían obstáculos. La situación política en Bretaña en el año 43 d.C. era perfecta para una intervención romana. Las tribus britanas estaban divididas por guerras civiles. Varios líderes locales habían buscado refugio en Roma y, lo más importante, las riquezas minerales de la isla, especialmente el estaño, esencial para la producción de bronce, eran demasiado valiosas para ignorar. Claudio entendió que una conquista exitosa de Bretaña no solo proporcionaría prestigio militar al nuevo emperador, sino que también solucionaría varios problemas económicos y estratégicos del imperio. La preparación de la invasión reveló la mentalidad meticulosa de Claudio. En lugar de improvisar, como habían hecho sus predecesores, el emperador pasó meses planificando cada aspecto de la campaña. Seleccionó cuidadosamente a sus comandantes. Aulo Plaucio, un general experimentado con conocimiento de la guerra en terrenos difíciles, dirigiría la fuerza inicial. Las legiones elegidas, la Segunda Augusta, la Numeto Hispana, la 14 Gémina y la 20 Valeria, eran unidades veteranas con experiencia en operaciones anfibias y guerra en bosques. Lo más extraordinario de todo
fue la decisión personal de Claudio de participar en la campaña. Cuando las noticias llegaron a Roma de que Plaucio había establecido una cabeza de playa exitosa, pero necesitaba refuerzos para el asalto final contra Camulodunum, Colchester, la capital de los Catubellaunos, Claudio no envió más tropas, fue él mismo. A los 53 años, con su cojera, su tartamudez y sus temblores, el emperador cruzó la Galia, navegó por el Canal de la Mancha y desembarcó en una playa británica para liderar personalmente el momento culminante de la conquista. El impacto psicológico de esta decisión fue tremendo, tanto en sus propias tropas como en los enemigos britanos. Aquí estaba un emperador que no se contentaba con recibir informes desde la comodidad de su palacio romano. Estaba dispuesto a compartir los riesgos y las incomodidades de sus soldados. Los legionarios, que inicialmente habían mostrado cierta reticencia a embarcar hacia una isla desconocida al borde del mundo, se galvanizaron con la presencia de su emperador. Los britanos, que habían resistido exitosamente a varios comandantes romanos, se encontraron frente a frente con el poder del imperio personificado. La campaña culminó con la rendición de 11 reyes britanos ante Claudio en Camulodunum. En solo 16 días en suelo británico, el emperador había logrado lo que ningún romano antes que él había conseguido: el sometimiento formal del sudeste de Bretaña y el establecimiento de una nueva provincia romana que se convertiría en una de las más prósperas del imperio. Cuando Claudio regresó a Roma, el Senado le otorgó un triunfo, la primera vez en décadas que un emperador había ganado personalmente este honor supremo. El Arco de Claudio, construido para conmemorar la victoria, proclamaba al mundo que el supuesto idiota de la familia imperial se había convertido en el conquistador más exitoso desde Augusto. La historia tradicional nos presenta a Claudio como un emperador débil, dominado por mujeres manipuladoras que lo utilizaban para sus propios fines. Pero cuando examinamos la secuencia completa de sus 4 matrimonios, emerge un patrón que revela no a una víctima de las circunstancias, sino a un estratega político que usaba las alianzas matrimoniales como instrumentos de poder con una sofisticación que rivalizaba con la de los grandes diplomáticos de la historia. Su primer matrimonio con Plautia Urgulanilla se celebró alrededor del año 9 d.C., cuando Claudio tenía apenas 19 años. Los historiadores antiguos presentan esta unión como un arreglo familiar rutinario, pero el contexto político revela una historia más compleja. La familia de Urgulanilla tenía conexiones profundas con el establishment militar romano, especialmente con las legiones del Rin, donde el padre de Claudio, Druso, había ganado su gloria. Cuando se divorció de Urgulanilla alrededor del año 24 d.C., Claudio inmediatamente contrajo matrimonio con Aelia Paetina, una mujer cuyas conexiones familiares eran aún más significativas políticamente. Aelia estaba relacionada directamente con Lucio Helio Sejano, el todopoderoso prefecto pretoriano que había llegado a ser virtualmente el corregente de Tiberio. En los años 20 d.C., cuando estar del lado equivocado de Sejano significaba la muerte, Claudio había asegurado su supervivencia mediante una alianza matrimonial que lo colocaba bajo la protección del hombre más poderoso de Roma, después del emperador. Pero aquí viene lo verdaderamente brillante. Cuando Sejano cayó en desgracia en el año 31 d.C., Claudio no se hundió con él. Al contrario, se las arregló para divorciarse discretamente de Aelia Paetina, sin provocar la ira de Tiberio, quien estaba ejecutando sistemáticamente a cualquiera asociado con su anterior favorito. ¿Cómo logró Claudio esta transición política tan delicada sin convertirse él mismo en víctima de las purgas? La respuesta
probablemente reside en su reputación cuidadosamente cultivada de incompetencia política. Nadie temía las maquinaciones de un hombre que parecía incapaz de maquinar. Para el año 38 de Cristo, Claudio había permanecido soltero durante varios años, una situación inusual para un miembro de la aristocracia romana. Pero cuando finalmente se casó por tercera vez, su elección reveló una vez más su instinto político infalible. Valeria Mesalina no era simplemente una joven bella de familia noble, era una descendiente directa de Octavia, la hermana de Augusto, lo que la convertía en una de las pocas mujeres en Roma con credenciales dinásticas que rivalizaban con las del propio Claudio. En una época donde la legitimidad imperial dependía crucialmente de las conexiones con la familia de Augusto, este matrimonio fortalecía inmensamente la posición de Claudio dentro de la jerarquía Julio-Claudia. Más importante aún, Mesalina le dio a Claudio algo que ninguna de sus esposas anteriores había proporcionado: un heredero varón. Británico, nacido en el año 41 de Cristo, no solo aseguró la continuidad dinástica de Claudio, sino que también le proporcionó una nueva dimensión de poder político. Ahora no era solo un miembro marginal de la familia imperial, era el padre de un potencial futuro emperador. Esta transformación de su estatus político ocurrió precisamente en el momento en que Calígula se volvía cada vez más errático y peligroso, creando oportunidades que un hombre menos astuto nunca habría sabido aprovechar. El patrón que emerge de estos matrimonios es claro. Cada unión de Claudio correspondía a una fase específica de su carrera política y proporcionaba exactamente los tipos de alianzas y protecciones que necesitaba en ese momento particular. No eran los caprichos de un hombre dominado por mujeres ambiciosas, eran las decisiones calculadas de un político que entendía que en la Roma imperial el poder personal a menudo dependía más de las alianzas familiares correctas que de los logros individuales. Cuando finalmente llegó al trono en el año 41 de Cristo, Claudio había construido, matrimonio por matrimonio, una red de conexiones que abarcaba desde el establishment militar hasta la aristocracia senatorial y la propia familia imperial. ¿Qué sucede cuando la esposa más poderosa del mundo decide que ya no necesita a su marido emperador? Valeria Mesalina tenía aproximadamente 21 años cuando se convirtió en emperatriz de Roma en el año 41 de Cristo. Era hermosa, inteligente y descendía de la más pura aristocracia romana. Pero más importante que cualquiera de estas cualidades era el hecho de que había dado a Claudio algo invaluable: un heredero varón, británico, y una hija, Octavia, que podrían asegurar la continuidad dinástica. En la superficie parecía la consorte imperial perfecta, pero debajo de esta fachada se desarrollaba un juego de poder que llevaría al imperio al borde de una guerra civil. Cada uno de los supuestos amantes de Mesalina tenía algo en común. Eran hombres con poder político, militar o económico que podrían ser útiles para proteger la posición de su hijo británico en la línea de sucesión imperial. Sus affairs no eran impulsos sexuales descontrolados, eran alianzas políticas disimuladas como escándalos románticos. En una corte donde las mujeres no tenían poder político formal, Mesalina había encontrado una manera de construir su propia red de influencia utilizando las únicas armas que la sociedad romana le permitía: su sexualidad y su encanto personal. El caso de Cayo Silio ilustra perfectamente esta estrategia. Silio no era un aventurero cualquiera. Era cónsul designado para el año 48 a.C., uno de los hombres más poderosos de Roma y miembro de una familia con profundas conexiones militares. Su matrimonio con Mesalina, celebrado públicamente mientras Claudio estaba fuera de Roma inspeccionando las obras del puerto de Ostia, no puede entenderse simplemente como una pasión desenfrenada. Era, en realidad,
una jugada política desesperada de una mujer que había llegado a la conclusión de que su esposo emperador representaba una amenaza para el futuro de su hijo. ¿Por qué habría llegado Mesalina a esta conclusión aparentemente irracional? La respuesta reside en los cambios sutiles, pero significativos, en el comportamiento de Claudio durante los años 47 y 48 p.C. El emperador, que inicialmente había mostrado una devoción clara hacia Británico como su heredero, comenzó a hacer comentarios sobre la importancia de la adopción en la tradición imperial romana. Peor aún, había comenzado a mostrar interés en formar alianzas matrimoniales que podrían introducir competidores dinásticos para su hijo. Para una mujer cuya única seguridad a largo plazo dependía del éxito de Británico, estas señales debían parecer amenazas existenciales. La respuesta de Claudio cuando se enteró del matrimonio de Mesalina fue rápida, decisiva y reveladora de su verdadera naturaleza política. Lejos de ser el marido cornudo y humillado que los historiadores antiguos describen, actuó con la frialdad de un emperador que había identificado una amenaza a la estabilidad del régimen. En menos de 24 horas, Silio estaba muerto, los cómplices habían sido arrestados y Mesalina había sido ejecutada sin que se le permitiera siquiera un encuentro final con su esposo. La supuesta víctima de las manipulaciones femeninas había demostrado que cuando las circunstancias lo requerían, podía ser tan brutal y calculador como cualquier otro emperador romano. ¿Qué impulsa a un hombre que ha prometido solemnemente no volverse a casar a contraer matrimonio con la mujer más peligrosa de Roma apenas meses después de ejecutar a su esposa anterior? Agripina la joven no era una aristócrata romana cualquiera. Era la bisnieta de Augusto, hermana del fallecido emperador Calígula y madre de Lucio Domicio Aenobarbo, quien se convertiría en Nerón. En otras palabras, tenía credenciales dinásticas que podrían rivalizar con las de cualquier persona en Roma, y una ambición que había sido templada por años de supervivencia política en la corte más peligrosa del mundo. Cuando Claudio decidió casarse con ella en el año 49 de 9 d.C., no estaba simplemente eligiendo una nueva esposa, estaba incorporando a su régimen a la mujer más políticamente sofisticada y potencialmente peligrosa de su generación. El matrimonio requirió cambios en la ley romana, ya que las uniones entre tíos y sobrinas estaban prohibidas. Pero Claudio no solo legalizó su matrimonio, creó un precedente que fundamentalmente alteró las normas matrimoniales de la aristocracia romana. Esta decisión revela mucho sobre su estado mental en los años posteriores al escándalo de Mesalina. El emperador había llegado a la conclusión de que su mayor error había sido elegir una esposa joven e inexperta políticamente. Agripina, por el contrario, era una veterana de las intrigas imperiales, alguien que entendía las reglas del juego y que podría ser, pensaba Claudio, una aliada más que una amenaza. Inicialmente, la estrategia parecía funcionar brillantemente. Agripina trajo al matrimonio no solo sus credenciales dinásticas, sino también una red de alianzas políticas que fortalecían la posición de Claudio en el Senado y con los pretorianos. Más importante aún, su hijo Lucio Domicio proporcionaba una solución elegante al problema de la sucesión imperial. Al adoptar al hijo de Agripina y renombrarlo como Nerón Claudio César Druso Germánico, Claudio creaba una situación donde tenía dos herederos potenciales, su hijo biológico Británico y su hijo adoptivo Nerón. Pero Claudio había subestimado fundamentalmente la naturaleza de su nueva esposa. Agripina no había llegado a los 40 años sobreviviendo en la política imperial romana para ser la socia junior en ninguna alianza, ni siquiera con un emperador. Desde el momento de su matrimonio, comenzó a trabajar sistemáticamente para asegurar que la sucesión fuera para su hijo, no para Británico.
Sus métodos eran sutiles pero implacables. Colocó a sus aliados en posiciones clave en la administración imperial, cultivó relaciones con los comandantes pretorianos y gradualmente comenzó a presentar a Nerón, no a Británico, como el futuro natural del imperio. El punto de inflexión llegó en los años 53 y 54 de Cristo, cuando Claudio comenzó a darse cuenta de la magnitud de lo que había puesto en movimiento. El emperador, que había pasado décadas observando las dinámicas de poder de la familia Julio-Claudia desde los márgenes, finalmente entendió que había recreado en su propia casa la misma competencia fratricida que había destruido a tantos de sus parientes. Sus comentarios cada vez más frecuentes sobre la importancia de la sangre natural sobre la adopción, sus referencias nostálgicas a Británico como su verdadero heredero y sus esfuerzos por equilibrar la influencia de Agripina con la de otros consejeros revelaban a un hombre que había comenzado a comprender la trampa en la que se había metido. Agripina, por su parte, interpretó estos movimientos de Claudio como exactamente lo que eran: una amenaza existencial para las ambiciones que habían guiado toda su vida adulta. Había apostado todo, su seguridad, su posición, el futuro de su hijo, en su capacidad para manipular a Claudio. La posibilidad de que el emperador cambiara de opinión sobre la sucesión no era simplemente una decepción política, era una sentencia de muerte diferida. Porque en la Roma imperial, los perdedores en las luchas sucesorias no se retiraban graciosamente, eran exiliados, ejecutados, o peor aún, obligados a ver cómo sus hijos sufrían el mismo destino. La guerra entre Claudio y Agripina, por el futuro del imperio, se desarrolló en la sombra durante los últimos meses de vida del emperador. Era una batalla entre dos maestros de la política imperial, él con la ventaja del poder formal y décadas de experiencia en supervivencia política, ella con la ventaja de la juventud, la ambición desesperada y una comprensión intuitiva de las debilidades humanas. ¿Qué se siente saber que estás a punto de morir asesinado por la mujer en la que más confiabas? El 13 de octubre del año 54 de Cristo. El plan de Agripina fue una obra maestra de manipulación psicológica. Ella sabía que Claudio, a pesar de toda su inteligencia política, tenía una debilidad fatal: su necesidad desesperada de ser amado y aceptado por las personas más cercanas a él. El emperador, que había sobrevivido a las purgas de Tiberio, las locuras de Calígula y las conspiraciones de Mesalina, finalmente sería destruido por su propia humanidad. Agripina no tuvo que forzarlo a comer hongos envenenados. Simplemente tenía que prepararle su plato favorito con sus propias manos, como había hecho cientos de veces antes, y esperar a que su confianza marital hiciera el resto. Pero incluso en este momento supremo de traición, la historia nos reserva una sorpresa final sobre la verdadera naturaleza de Claudio. Cuando el veneno comenzó a hacer efecto y el emperador comenzó a vomitar violentamente, eliminando gran parte del primer intento de asesinato, Agripina no entró en pánico. Tenía un plan de contingencia que revela hasta qué punto había estudiado y comprendido los hábitos de su esposo. Llamó al médico personal del emperador, Xenófanes, quien supuestamente insertó una pluma envenenada en la garganta de Claudio bajo el pretexto de ayudarlo a vomitar. El hombre, que había pasado toda su vida siendo subestimado por su apariencia física, finalmente fue traicionado por alguien que explotó esa misma vulnerabilidad. Lo que hace esta traición aún más trágica es que las evidencias sugieren que Claudio había comenzado a sospechar de las intenciones de Agripina. Sus comentarios cada vez más frecuentes sobre Británico,
Sus referencias a la mala suerte que había tenido con sus esposas y sus movimientos para fortalecer la posición de su hijo biológico en la sucesión indican que el emperador había comenzado a comprender la naturaleza real de su situación, pero su respuesta característica fue intentar maniobrar políticamente en lugar de actuar decisivamente. El hombre que había sido tan brutal y eficiente al eliminar las amenazas externas a su régimen, se mostró incapaz de tomar medidas similares contra los enemigos dentro de su propia familia. Claudio murió como había vivido, subestimado, malinterpretado y rodeado de personas que no podían ver más allá de sus deficiencias superficiales para reconocer el genio que se ocultaba debajo. Pero su legado perduró mucho más tiempo que el de sus asesinos. Las carreteras que construyó siguieron conectando el imperio durante siglos. Los sistemas administrativos que creó proporcionaron la base para el gobierno romano durante generaciones. Las provincias que conquistó y desarrolló se convirtieron en algunas de las regiones más prósperas del mundo mediterráneo. Claudio no fue víctima de su propia incompetencia, sino de la incapacidad de su época para reconocer la competencia cuando la tenía enfrente. Y en eso tal vez Roma perdió mucho más que un emperador. Perdió su última oportunidad de ser gobernada por alguien que realmente sabía lo que estaba haciendo.